Muchas gracias. De nada. Entonces, volviendo a iniciar, que las funciones cuadráticas o polinomios cuadráticos univariados quieren decir que están expresados en una sola variable, son funciones de segundo grado, es decir, la mayor potencia es de grado 2. No podemos tener potencias grado 3, grado 4 o en adelante, solo grado 2. Y en una sola variable, usualmente la variable x. Puede suceder que sea también en la variable y en algunas ocasiones, pero nos vamos a concentrar básicamente en funciones que estén para la variable x. Sebas se le dicen cuadráticas porque es de grado 2. Exactamente. Cuadráticas porque son de grado 2. Muy bien. Se expresan de la forma f de x igual a x a la 2 más bx más c. Ya este término o este trinomio que tenemos aquí es conocido para nosotros. Este trinomio no es nuevo. Y este tipo de funciones se pueden representar, graficar, modelar, pintar en el plano, como quiera llamar, en el plano cartesiano. Su gráfica corresponde a una sección cónica, en particular a la parábola, que fue lo que acabamos de ver en las imágenes. Esas parábolas van a tener un eje de simetría que va a ser paralelo al eje Y, un vértice, el cual podrá ser máximo o mínimo dependiendo del caso, y unos cruces con los ejes X y Y. Entonces acá me traje el plano cartesiano y en este plano cartesiano voy a graficar una parábola cualquiera. Yo sé que soy muy nervioso y por eso me va a quedar muy torcida la parábola, pero vendría más o menos siendo algo como esto. Y esto va Ni tan torcida. hasta el infinito, ¿cierto? Esto subiría hasta el infinito y más para allá. Creo que una parábola tiene fin. Sí, en el infinito. Bien, entonces, vamos a determinar todos los elementos que estamos mencionando aquí. Entonces, en principio dice que posee un eje de simetría. El eje de simetría lo voy a pintar con el rosadito. El eje de simetría dice que es paralelo al eje Y. ¿Cierto? Bueno, cuando hablamos de simetría quiere decir que hay un sector, hay una parte en toda esta gráfica que si yo trazara una recta, esa recta me funcionaría como una especie de espejo. Es decir, lo que se ve en un lado se vería también en el otro. Entonces, ese eje de simetría vendría estando, bueno, lo voy a hacer a pulso, lo voy a hacer más bien con esta, me queda más bonita. Ahí sí. Ese eje de simetría vendría siendo más o menos este. Aquí un poquito torcido, pero lo podemos organizar. Ahí. ¿Qué quiere decir este eje de simetría? Muy sencillo. Que todo lo que está en el lado derecho se refleja, se ve igual a lo que está en el lado izquierdo. Ese sería entonces el eje de simetría. Y observen que aquí el eje de simetría, este eje de simetría, el que está en rosadito, es paralelo al eje Y. Creo que no necesita más explicación. Bien, después dice que tiene un vértice. El vértice lo voy a pintar en azulito. Aquí en azulito. El vértice es como el punto donde la parábola deja de bajar, se cansa de bajar y empieza a subir. Digamos que vendría siendo más o menos este punto de acá. Este punto de acá. Este es el vértice. El vértice. Y por eso dice que puede ser máximo o mínimo dependiendo del caso. Por ejemplo, en este caso, que la parábola está abierta hacia arriba, esto sería un punto mínimo, porque la función baja hasta este punto y ya no baja más. A partir de este punto empieza a subir hasta el infinito. Entonces, como no baja más, decimos que ese es un mínimo. No puede bajar más de ahí. Si la parábola fuera abierta... No entendí. Dime. No entendí, Sebas, me perdí. Mira, las parábolas pueden ser abiertas hacia arriba o abiertas hacia abajo. Si es abierta hacia arriba, como este caso, la roja que tengo acá, ella va a tener un vértice, pero ese vértice va a ser mínimo. Va a ser el punto más bajo que alcanza la parábola. Si es el más bajo, pues es el mínimo. ¿Cierto? Y si es abierta hacia abajo la parábola, como esta que tengo aquí al ladito, la que estoy señalando,
Entonces el vértice tendrá que estar aquí arriba. ¿Existirá otro punto más arriba que este en la función? Pues no, porque ya es el máximo, no. Exactamente, entonces como no hay más puntos que estén más arriba que este, entonces ese sería un máximo. Entonces, aquí en particular, para esta parábola que tengo en rojo, aquí en este punto vamos a tener un mínimo. ¿Listo? No sé si de pronto me hice entender bien con el concepto. Sí, Sebas, sí. Sí, Sebas, si gracias. alguien tiene alguna duda, aquí aprovechemos de una vez. Profe, yo todavía no entiendo cuando tiene un vértice. ¿Cuándo tiene un vértice? Bueno, vértice se refiere al punto, vamos a decirlo, vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Usted tira un marcador, este marcador, esto es un marcador, azulito por cierto. Usted lo tira hacia arriba, con una fuerza F cualquiera. Supongamos que usted es Hulk y lo manda 3 kilómetros hacia arriba. Él llega hasta los 3 kilómetros, pero a partir de ese momento ya no es capaz de subir más y baja, ¿cierto? Este punto de aquí arriba, el punto máximo que alcanzó esa trayectoria del marcador, el punto más alto, o sea, hasta donde llegó y no fue capaz de seguir subiendo, ese punto es el vértice. Ese punto ahí, a donde llega lo más alto, ese punto es el vértice. Ahora, eso mismo sucedería si yo lo miro en sentido contrario. Es decir, supongamos que yo cojo el marcador y por cosas de la vida, nuestro planeta funcionara al contrario. Mira que aquí lo acabo de voltear y que yo tiro el marcador para abajo y él me vuelve y me rebota en mis manos. ¿Cierto? Ese punto donde llegó y que no fue capaz de bajar más es lo que llamamos el punto vértice. Porque ahí digamos que Mínimo. exacto, en ese caso sería un mínimo. Porque en ese caso la función lo que está haciendo es que se está devolviendo. Mira, viene desde más infinito. Ya viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene bajando. Baja hasta este punto. Vamos a suponer que este punto de aquí está a menos, a un menos b cualquiera. Ya voy. A un menos b cualquiera, pues siendo b cualquier número. Este número llega hasta menos b y a partir de ahí no es capaz de bajar más y se empieza a devolver, se devuelve, se devuelve, se devuelve y se va hasta el más infinito. Entonces, mira que ese punto de no retorno, ese punto en el que la función, el punto de retorno en que la función no es capaz de continuar su trayectoria hacia abajo, ese es el que llamamos vértice. ¿Quién era la que me iba a hacer otra pregunta? Yo. Dime. La función cambia si, por ejemplo, yo tiro el marcador hacia el piso en vez de tirarlo hacia el aire. Claro, esas funciones van a cambiar. Esas funciones van a cambiar, pero eso tiene más que ver con el tema de los signos. Con el tema de los signos. Pero vamos con calma. Estoy primero dando los elementos de la parábola y ya cuando estemos claros en todos los elementos de la parábola, entonces ahí sí empezamos a graficar funciones cuadráticas como tiene que ser. ¿Listo? Bien, entonces vamos con el eje de simetría, que es el que me refleja la función a un lado y a otro. Tenemos el vértice, que puede ser máximo o mínimo dependiendo del caso. Y también va a tener unos cruces con los ejes X y Y. Los cruces los voy a mostrar con verde. En el eje X, observe que en el eje X la función cruza en este punto y cruza en este punto. Tenemos dos cruces, que sería el cruce con el eje X. Y con el eje Y también tenemos un cruce. Miren que si observamos todo el eje Y, nos damos cuenta que la función cruza por este punto, aquí. Entonces tenemos tres puntos de cruce, dos con el eje X, uno con el eje Y. Puede suceder que hayan menos cruces con el eje X, claro que sí, no, eso no tiene ningún misterio.
pero a lo sumo tendríamos, como máximo, tendríamos estos 3 puntos de cruce. Imposible que apareciera un cuarto, porque si apareciera un cuarto, entonces su función tendría que ser como así, para que le aparecieran 1, 2, 3 y 4 cruces. Y esto ya no se parece a una parábola. ¿Estamos? Dale, Seba. Bien, entonces, teniendo ya esto claro, vamos a tratar de graficar una función cualquiera. Vamos a graficar una función. Entonces aquí va a inventar una función cuadrática cualquiera. Graficar f de x igual, vamos a poner aquí 4x elevado a la 2, ahí, pues esto mal, 4x elevado a la 2, más 16x más 4. Cambiemos este por un menos 4 para que nos dé más bonito. Así, listo. Esta función, vamos a graficar esta función. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar los puntos de cruce. Entonces vamos a poner aquí puntos de cruce. Seba, los puntos de cruce no vendría siendo la factorización de ese... Sí, sí. Vamos para allá. Pero, es decir, quiero que sean conscientes de algo. Toda función, sea cuadrática o sea lineal, como las rectas que nosotros veíamos, o sea, cualquier tipo de función, siempre va a tener dos posibilidades. Que cruce el eje X o que cruce el eje Y. O las dos, que cruce ambos, ¿cierto? En particular, bueno, aquí tenemos en este caso una función que cruza al eje X en 2 puntos, en estos 2 puntos, y al eje Y en este puntico. Pero entonces lo que quiero es que seamos conscientes que hay que hacer 2 trabajos independientes. Hay que encontrar los puntos de cruce con el eje X y hay que encontrar también los puntos de cruce con el eje Y. Y esos 2 trabajos hay que hacerlos de manera separada. Entonces, en los puntos de cruce, bueno, vamos a encontrar primero los puntos de cruce con el eje X. Para encontrar los puntos de cruce con el eje X, lo que vamos a hacer, y lo voy a poner aquí entre paréntesis, lo que vamos a hacer es coger la función que se llama f de x y lo vamos a igualar a 0. Quiere decir que la función, esta que tenemos aquí, que se las voy a subrayar, esta función, para encontrar los puntos de cruce con el eje X, tenemos que coger toda esa función e igualarla a 0. Dime, Johan. Profe, eso es por estar dándole un valor a X. ¿Cómo? Eso es como hacíamos antes. ¿Te acuerdas que hacíamos como un cuadro de valores y ahí le estamos dando un valor a X, pero es 0? Bueno, aquí en particular yo no le estoy dando un valor a X. Yo le estoy dando es un valor a la función, a toda la función. Mejor dicho, para que seamos claros, la función f de x, y la voy a escribir aquí, vamos a acercar un poquito, la función f de x es igual a 4x elevado a la 2 más 16x menos 4. Pero miren, observen que aquí yo he dicho que a f de x la voy a igualar a 0. Es decir, este término, esta expresión que tengo aquí, f de x, la voy a cambiar por 0. Y me va a quedar como una ecuación cuadrática que usted ya sabe solucionar, bien sea por factorización, bien sea por bachiller o fórmula general que llaman, ¿cierto? ¿Cuántas soluciones pueden salir de acá entonces? 2. 2. 2, sí, Muy porque bien. sí es cuadrática. Listo. Antes de empezar con esto, observen que todos los términos que tenemos aquí son múltiplos de 4. O sea que podemos sacar un factor común.
un factor común 4 que multiplica. ¿Y quién iría en el paréntesis entonces? X al cuadrado más X elevado a la 2 más 4x 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 menos menos 1. menos 1. 1. Muy bien. Observen que este 4 que sacamos como factor común multiplica todos estos términos. Si yo me devuelvo haciendo distributiva, tendría 4 por x a la 2, que me da este término, 4 por 4x, que me daría el 16x, y 4 por 1, que me daría este 4. Bien. Ahora, tendríamos que factorizar esto. Hay que encontrar dos números que multiplicados me den menos 1 y que sumados o restados me den 4. Como difícil, ¿no? Profe, ninguno. Por lo menos en los enteros, no. Entonces, como ahí no tenemos claro cuáles van a ser los valores, Acá la fórmula Fórmula del Entonces, estudiante. vamos a aplicar bachiller. Entonces aquí vamos a aplicar que x es igual. ¿Quién se la aprendió ya? menos b más o menos Menos b más o menos la raíz raíz de b al cuadrado b menos 4ac. De cuadrado, muy bien. Menos 4ac Menos menos 4ac Sobre 2. sobre sobre 2. 2a. 2a. Muy bien. Listo. ¿Quién es b en este trinomio? 4. 4. Cuatro. Perfecto. Entonces este lo podemos cambiar por 4 de una vez. Y este también. Aquí podemos cambiar esto por 4. Menos 4 por a. ¿A cuánto vale? 1. 16. Sí. Muy bien. Y c. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Perfecto. Muy bien. Sobre 2a. Donde a. Que sería 2. 1. Muy bien. Que a la larga, pues si multiplicamos nos daría 2. Muy bien, Salomé. Entonces esto va a ser igual. Aquí voy a destruir este paréntesis de una vez. Tenemos menos 4 más o menos la raíz de 4 elevado a la 2, que nos da 16. Y aquí tenemos, perdón, en esta parte tenemos menos 4 por 1 por menos 1. Sebas, Hola. una pregunta, ¿por qué en menos 4 al lado hay un 1? Este, Sí, Es de a. el de A. Acuérdate que era 4 por A por C. 4AC. sí, pero el 1 ¿de dónde lo sacó? O sea, De la aquí. segunda. Del coeficiente de x. El coeficiente de x cuadrado. Ay, ya sé. Porque este 4 está factorizado. Ese 4 no hace parte del trinomio. Este 4 que está aquí afuera no hace parte del trinomio. Y este x a la 2 legalmente no tenía coeficiente. Este 1 ahí no estaba. Pero se supone que si no tiene coeficiente, entonces es 1. ¿Listo? Listo, Sebas, gracias. Bien, y aquí en el denominador, no, espera un momentico, íbamos aquí 4 elevado a la 2, que nos da 16, y vamos en este producto, menos 4 por 1 por menos 1, Más 4, no. que nos da más 4, muy bien, gracias, y 2 por 1, 2. Bien, es decir que x es igual a menos 4, Menos 4, más o menos. más menos la raíz de 20. La raíz de 20, Sí. muy bien, y esto sobre 2, excelente. Por esa razón era que no podíamos encontrar dos números que multiplicados nos dieran 1 y sumados o restados 4, porque aquí viene con una raíz, y esta raíz, digamos que no es un número entero, es de hecho un número irracional. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es sacar una calculadora, olvidémonos de las parábolas, por un segundo, sacamos la calculadora y vamos a calcular la raíz de 20. Y la raíz de 20 nos da 4.47. Ese valor es el que nos vamos a traer para acá. Entonces, no se nos puede olvidar que van a salir dos soluciones. Una con el más y otra con el menos. Entonces, aquí voy a llamar a x sub 1, que va a ser igual entonces a menos 4 más, ya se me olvidó cuánto dio la raíz de 20, 4.47. Más 4.47, esto es sobre 2, y la otra solución que sería x sub 2, que nos daría igual a menos 4 menos 4.47
todo esto sobre 2. Aquí salen las dos soluciones. Una con el más y otra con el menos. ¿Dudas? No. Vamos No. bien. Listo. Sí. Ya ustedes deben de estar duchos en esto porque esto no es nuevo. Entonces, esto va a ser igual. Si hacemos la resta entre menos 4 más 4 0.47 nos da 0.47, muy bien, sobre 2. sobre 2, que eso nos daría entonces 0.23. Este numerito dividido 2. Listo. De hecho, nos daría 0.235. Así, pero bueno, lo voy a dejar en el 3, hasta el 3. Y el otro, este de aquí abajo, si hacemos esta operación, recuerden que a signos iguales lo que hacemos es una suma. Entonces esto nos daría menos 8.47 sobre 2. sobre 2, o lo que es lo mismo, menos 4.23. 3. Ahí está. Listo. Ya tenemos entonces los cruces con el eje X. Entonces los voy a señalar aquí con rojo porque esto lo vamos a necesitar ahorita que vayamos a graficar. Ahora, ya que hicimos el cruce con el eje X, tenemos que hacer el cruce con el eje Y. Entonces voy a coger esto, lo voy a pegar aquí y vamos a hacer con el eje Y. Para encontrar el cruce con el eje Y, lo único que tenemos que hacer es X igual a 0. Es decir, darle el valor de 0 a la variable X. La función f de X es igual a 4x a la 2. Otra vez me equivoqué. Ahí sí. 4x a la 2 más 16x menos 4. Ahí. Pero se sabe que X es 0. Pero se sabe que X es 0. Muy bien, Valeria. Excelente. Quiere decir que todas estas X las voy a cambiar por 0. 0 aquí, 0 acá. Bueno, esto me va a quedar como un 40. Entonces vamos a agruparlo. Ahí sí. Tanto mejor. 0 elevado a la 2. Aquí esta X también sería un 0. Aquí un 0. Eso equivale a lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? A la misma función. Ah, no. 4 elevado a la 2 más 16 menos 4. No. Ojo con Ah. eso. Porque aquí tenemos 0 Profe, elevado a la 2. el elevador cuadrado no solo es para el 0. Es solamente para el 0. Ah, Es solamente para el 0. 0 elevado a la 2 que me va a dar 0. ¿Cierto? sí. Y si lo multiplico por 4. 4. Vea usted. 4 por 0. 0. 0. 0, 0. Ay, ay. 0. Muy bien. Aquí tenemos 16 por 0. Que nos va a dar 0. 0. Y el 4 no depende de X. Este último 4 no depende de X. Quiere decir que cuando yo evalúo la función en 0, o sea, cuando cambio todas las X por 0, la función me da como resultado un menos 4. Y ahí sale el cruce con el eje Y. Para hacer un poquito como más claro con esto, chicos, cuando yo tengo una función cuadrática, como esta, o más general, como la que pusimos aquí arriba, esta, el ax a la 2 más bx más c, siempre el término independiente, el último término, el que no depende de x, va a ser el cruce con el eje y. Y así me evito todo el trabajo que hice ahorita, de tener que evaluar en 0 para saber qué resultado me da. Pero bueno, ya lo hicimos. Entonces, ya sabemos que el cruce con el eje y va a ser este en menos 4. Entonces, vamos a definir aquí bien las cosas. Este que tengo en azul es el cruce con eje y. Cruce con y. Y los que tengo en rojo, que son estos dos, voy a poner aquí en rojo, estos dos, esos serían los cruces con X, con el eje X. Ahí tenemos los tres cruces. O sea que si yo me voy para el plano, tendríamos más o menos lo siguiente. En el plano tendríamos esto. El vertical es el eje Y.
¿Sí o qué? Y el horizontal es el eje X. Ahí está. Muy bien. Entonces, el horizontal es el eje X. El vertical es el eje Y, que también llamamos como f de X. O sea, Y depende de la función. Se lo voy a poner aquí. Bien. Y ahora vamos a recordar cuáles fueron los cruces que encontramos. Encontramos que teníamos dos cruces con el eje X, que los pintamos en rojito, en 0.23 y menos 4.23. Es decir, en un valor muy cercano por acá al 0. Aquí hay un cruce con el eje X, que sería el 0.23, y el otro que está en menos 4.23. Es decir, a la izquierda, en el lado negativo, o sea, por este sector, pero no va a estar tan cerca, ya va a estar más lejos, porque dice que es menos 4.23. Es más, lo voy a escribir, menos 4.23. Y este que era el 0.23. Muy bien. Además, encontramos que tenía un cruce con el eje Y, que lo voy a poner en azulito, en menos 4. Es decir, arriba o abajo. ¿Dónde lo pongo? Se quedaron mudos. Abajo no. Abajo, claro, si está negativo. Entonces el cruce con el eje Y tiene que estar por aquí abajo. Voy a suponer que está por aquí. Menos 4. Bien. Y ahora lo que tengo que hacer es tratar de unir estos tres puntos con una parábola que la voy a pintar en fucsia. Entonces eso vendría siendo más o menos así. Pasa por este punto, baja, 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 ¿Me repite? sube, pasa por menos 4, pasa por el 0.23 y sigue subiendo hasta el más infinito. Hola, Salomé. ¿Sabes? ¿Me repites por favor otra vez lo del plano? Pues lo del gráfico. Todo, completico. Sí, por Listo, entonces me voy a devolver hasta el principio. Hasta aquí. Bien, para hacérselo un poquito más gráfico. Usted sabe que el plano, bueno, usted llama el 1, al 2, al 3, etcétera, etcétera. Bueno, el 4 y hasta el más infinito. Por aquí tendríamos el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, etcétera, etcétera. Por aquí más atrás estaría el menos 5, ¿cierto? Entonces, en base a todos estos números tan feos que yo acabo de hacer, tengo que ubicar a estos dos señores. El 0.23, mira que este 0.23, ¿sí lo ve? Está positivo. Positivo, o sea que está en el lado derecho del eje X, o sea, por este sector, a la derecha. De aquí a la derecha. Pero es un número muy chiquito. No alcanza ni a ser 1. Entonces, por eso lo grafiqué por aquí muy pegadito. En este punto estaría el 0.23, más o menos. Yo no estoy diciendo que es exactamente, es un más o menos, algo aproximado. Ahora, el otro punto que encontramos de cruce con el eje X fue este, el menos 4.23, que está negativo, por lo tanto va en el lado izquierdo. Entonces por aquí tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. El menos 4.23 debería estar por acá más atrasito, un poquitín. ¿Por qué no aquí a la derecha? Porque aquí a la derecha estaría el menos 3.9, ¿cierto? Bien, entonces en este punto estaría el menos 4.23. Ya grafiqué los dos puntos de cruce con el eje X. Ahora me falta el punto de cruce con el eje Y. Y el punto de cruce con el eje Y dice que está en menos 4 en el eje Y. El eje Y es el vertical, este vertical. Y si está negativo, vuelvo y repito, si está negativo, entonces no puede estar en la región de arriba. Porque acuérdate que en arriba tenemos 1, 2, 3, todos los positivos. Para abajo estarían el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el que necesitamos. En este punto estaría el menos 4. Por este punto cruzaría la función. En este punto menos 4. Ahora sí quedó claro.
de por qué los puntos ahí, esos 3 puntos. Salomé. Se fue Salomé. Seba, Hola, dime. Quizás ya. Gracias. Ok, con gusto. Dime, Valeria. siempre va a quedar como en forma así curva, o sea, ya no va a ser como así rectas como hacíamos antes. No, las rectas no se han acabado, pero vamos a ver otro estilo de gráficas. Es decir, no todo en la vida es una recta. Cuando tú vas para la costa, de Montería hacia allá, todos son rectas, pero cuando entras a Antioquia, todos son curvas. Sí, y ahí Entonces, vienen los mareos. exactamente, pero por eso vamos a tirarle a esto fuerte para que no nos dé mareo. Bien, entonces como dije, haciendo la gráfica tendríamos que pasar por ese punto, bajar, después empezar a subir, de modo que pasemos por el -4 y pasemos por el 0.23. Si el punto no le casa, entonces Hágalo más grande. hágalo un poquitico más grande y ahí nos quedó. ¿Quién nos alega que ese no es el -4? Bien. Ahora, les voy a mostrar esta misma función, pero ahora sí más bonita en una calculadora que se llama graficadora. Por ejemplo, Desmos, que es muy buena. Esta graficadora es bastante interesante. La función era 4x elevado a la 2 más 16x menos 4. Y aquí observen, tenemos los puntos de cruce. Voy a seleccionar la gráfica aquí y observen que ya inmediatamente me saca los puntos de cruce. Aquí tenemos el -4.23. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Sí. Del lado izquierdo. Sí, En el se va. lado derecho, Sí, se va. observe que muy cerquita del 0, tenemos este otro punto que sería el 0.23, que es el otro punto que encontramos en el eje X. Y en el eje Y, ¿cuál era el que habíamos encontrado en el eje Y? El -4. El -4. Muy bien, entonces vuelvo a seleccionar la gráfica. Aquí observen el punto 0,-4. ¿Qué quiere decir ese 0,-4? Que cuando la función es evaluada en 0, Dar cuando la menos función, 4. exactamente, cuando la función es evaluada en 0, nos da como resultado -4. Perfecto. Ahora, Ah, ya. miren que la gráfica es una parábola, es una curva. Bueno, eso bajaba bastante. Miren hasta dónde bajaba. Hasta el -2,-20. Este es el punto máximo o mínimo. 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 Muy bien, porque la función viene bajando, pero se cansa de bajar. Ya no baja más. Y empieza a subir. Entonces este es un punto mínimo. La próxima clase, que vendría siendo mañana, vamos a mirar cómo encontrar este punto mínimo. ¿Cómo se encuentra ese punto mínimo? Ahora, O el vértice. exactamente, que vendría siendo el vértice. Quiero que miren lo siguiente. Voy a agrupar esta función. Esto se puede hacer porque la propiedad asociativa lo permite. Pero les voy a poner un signo menos. Ahí donde está el cursor, aquí adelante, voy a poner un signo menos. ¿Qué creen ustedes que pasará con esa parábola? Cambiarán todos los signos y en vez de estar subiendo, estaría... Va a estar bajando. Ajá. Va a estar bajando. Va a estar hacia abajo, ¿sí o qué? Pero Sí. los valores van a ser los mismos. Mire, Ujú. estos valores de aquí, mire que no cambiaron. Lo único que cambió fue la forma de la gráfica. Es decir, ya quedó abierta hacia abajo. Y ya no Y tendría el un cruce mínimo, con Y. sino un máximo. Cruce con Máximo. Jessy. Al cruce con Jessy. Muy bien, excelente. Chicos, mañana seguimos. Interesante el tema. Listo, Sebas. Y nada, para adelante, porque va a Seba, tener... nos manda las foticos, porfa. Claro que sí, no te preocupes. Chao, Sebas. Chao. Gracias.